Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Punto de Vista. Punto de Vista. Donde quiera que ustedes se encuentren, les deseo lo mejor a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Allí aparece el link para efecto de suscribirse al canal Prensa Pedro Duarte y por supuesto, una vez suscrito, darle me gusta. Hoy, un punto de vista del otro lado del puente. Nos vinimos a Maracaibo, cumpliendo una agenda bastante importante por acá, por la hermosa ciudad de Maracaibo. Y de manera especial, pues estamos en un lugar extraordinario, espectacular, como lo es la Vereda del Lago. La Vereda del Lago de Maracaibo. Quisimos aprovechar esta oportunidad. Estoy acompañado de mi hermano, mi amigo José Maldonado, economista, quien pues aparte de economista tiene varios títulos de cuarto nivel en el marco pues de materia tributaria, en el marco de lo que es el tema económico como tal, egresado a la Universidad del Zulia como economista y luego también de la Escuela de Hacienda Pública en el tema ya tributario, quien ha sido director del CENIA, fue director del CENIA en varios municipios del estado y también a nivel del estado Zulia. Vamos a hablar un poco hoy de unas realidades. El mundo, tenemos que decirlo, yo diría que se divide recientemente en el antes y después de la pandemia. Eso es algo que no lo puede dudar nadie, incluso hasta la economía doméstica, pues, nuestras vidas. Por cierto, vaya mi oración para todos aquellos que partieron producto de esa pandemia y mi oración también para que mejoren aquellos que ahorita puedan estar afectados. Una contracción increíble a nivel mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, de casi 4%, caída del ingreso per cápita, y en Latinoamérica, bueno, ni decirlo, estoy hablando mundial, y en este caso de Latinoamérica ha sido pues, una cuestión bastante fuerte. Una comunidad económica europea que habla y dice que su economía está igual o peor que cuando la Segunda Guerra Mundial, una tasa de desempleo mundial increíble. Se habla de más de 120 millones de desempleos, o sea, una cosa de más de, de 50, 60 millones de desempleos, una cosa increíble. Pero hay un tema, pues en medio de todo esto se hacen esfuerzos y en nuestro país se hacen esfuerzos tremendos por parte de los que estudian y los que trabajan el tema macroeconómico y las políticas económicas del país para tratar de ir matizando todas estas realidades que han trastocado, por supuesto, reitero, hasta la economía doméstica. Hoy vamos a estar hablando de lo que son los tributos en términos, pero vamos a darle el título que le hemos dado y lo que queremos tratar el día de hoy es los tributos en tiempo de crisis. Así que yo de una vez, pues desde acá, de esta hermosa Vereda del Lago, donde estaremos grabando, por cierto, varios programas a lo largo pues, de este mes, voy a dejar en el uso de la palabra a José. Aquí estamos a la orilla, ahí está el hermoso lago, ahí están los barcos, ahí está, aquí se ve el puente, el puerto, bueno, esta maravilla que sirve para todos los maravinos y para todos los zulianos, todos los que tienen la oportunidad en las tardes pues, de pasar el rato hermoso aquí. Le doy la bienvenida a José al programa. Vamos a escuchar pues de un experto en materia económica, de un economista como José, este tema tan interesante y sobre todo pues escuchemos que no todo lo podemos ver desde el punto de vista negativo. Hay cosas positivas, cosas que van mejorando, pero que bueno, tenemos que tener paciencia, pero se están dando pasos firmes en ese sentido. Bueno, José, bienvenido. Vamos a hablar, José, de lo que son los tributos como tal. Bueno, gracias Pedro por la invitación. De verdad es un placer poderme dirigir pues a todos los que nos están sintonizando por el canal de YouTube. Y es importante tener claro lo que es los tributos, ¿no? Como tú aperturabas la actividad. Y definimos los tributos como todos aquellos ingresos que percibe el Estado en haciendo función pues, de su autoridad como nación, pues, como Estado en cierto modo. Pues. Y están dentro de esos tributos están los impuestos, que son lo que percibe el Estado por su condición de imperio, imponiendo a través de una ley a los contribuyentes, o a todos los que tenemos o a los ciudadanos que son contribuyentes, y no tiene como contraprestación ningún servicio, sino que es un pago que se hace para coadyuvar a la carga pública, como dice la ley,
o sea, ayudar a los gastos del Estado. Ahí también tenemos las tasas, que son también tributos y que tienen que ver con el pago de servicios públicos, pero si tienen una contraprestación. Yo le pago al Estado, pero repercibo algo como el aseo urbano, ¿ok? Entra dentro de esa calificación. Y tenemos también las contribuciones, que tienen que ver con aquellos pagos que hacemos al Estado, pero por el cual nosotros recibimos un beneficio, no un servicio, sino un beneficio. Como tal, lo que hacemos es los pagos al Seguro Social, cuyo beneficio al final será una pensión del seguro, o las contribuciones que hacemos al Fondo de Política Habitacional, que tiene como beneficio que nos va a dar el derecho a un préstamo hipotecario. Pero lo importante de esto, y como lo decía Pedro, el doctor Pedro en su entrada, es que los tributos van más allá de lo que es la parte de recaudación, y muchas veces es un instrumento que utilizan los estados tanto para movilizar, incentivar o desacelerar, como queramos, las economías y las perspectivas económicas que se tienen sobre la misma. José, cada quien vive su realidad, ¿no? En el marco de esta realidad mundial económica, de la contracción, etcétera, cada quien está haciendo esfuerzos por implementar desde el punto de vista de lo que es la ciencia económica medidas para tratar pues de solventar. Ya hablamos ya a nivel de lo que es Estado, ¿no? Y cada quien en lo particular incluso. Y pues cada uno vive esta crisis desde su realidad, proporcional a la realidad, ¿no? El papel de los tributos en estos tiempos, José, o sea, el papel de los tributos. Hay una economía que ha sido golpeada por factores externos, ha sido golpeada, por supuesto, también por la pandemia, que es algo que no estaba en la cuenta, y por supuesto, reitero, cada quien ha vivido lo que ha vivido desde su realidad. El papel de los tributos en este momento, para que luego más adelante hablemos del tema de lo que es la realidad jurídica del tributo como tal, el cálculo, etcétera, pero el papel, tu opinión con respecto a eso. Sí. Bueno, como hemos señalado, los tributos pues se generan a través de una política que llamamos política tributaria. Como tal, las políticas buscan modelar conductas en los contribuyentes y en los ciudadanos de un país. Y por eso pueden incentivar o desacelerar, como dijimos, las economías. En estos casos, tu pregunta va direccionada en tiempos de crisis. Claro. Toda la que acabamos de vivir con una pandemia, con una paralización del aparato productivo a nivel mundial, pues los tributos juegan un papel fundamental, porque a través de las políticas tributarias de incentivos que se pueden generar, podemos motorizar otra vez o dinamizar otra vez la parte económica. Ahí juega un papel importante los líderes que se encargan de planificar estas políticas tributarias, porque en virtud de ellas no podemos pretender solamente que los tributos vayan a solamente recaudar, a generar ingresos al Estado, sino ver cómo podemos de alguna manera negociar o llegar a un equilibrio en esas políticas tributarias que permita al Estado que le ingresen dinero, recursos, pero también que permita a los empresarios, a los contribuyentes sobrevivir como se dice, en el plano económico, ¿okay? O sea, que puedan tener las ganancias necesarias para poder mantenerse dentro del mercado y puedan subsistir. Ahí tenemos muchas políticas, como entre esas puede ser la baja de las alícuotas de los impuestos, algunas exenciones especiales a algunas actividades que han sido golpeadas muy directamente por la crisis, y buscar incentivos también al ahorro y a la inversión, pues, o sea, buscar siempre la manera de dinamizar. Eso es parte de lo que es la política tributaria, que se ha perdido un poco la esencia, doctor. Se ha perdido en el sentido de que cuando se habla de tributos lo asocian siempre en ingresos del Estado o a los ingresos, y llamamos Estado a todas las dimensiones del mismo, el Estado nacional, el Estado estatal y el Estado municipal. Todo, porque todos de alguna manera generan políticas tributarias y de alguna manera incentivan o desestimulan al comercio o a los que hacen vida económica dentro de su jurisdicción. Por eso es importante la preparación que deben tener todos los gobernantes en esa materia, porque en tiempos de crisis, pues lo repito, lo que dicta las normas es que se debe generar una política tributaria que incentive o dinamice la economía, que puede ser hacia baja de alícuota, como dije, hacia exenciones o hacia beneficios a sectores particularmente que se quieran tocar. Un tema de conciencia.
Ese es un tema de conciencia. Yo llevándolo al plano bíblico, cuando hablamos de saqueo, ¿no? Cobrador de impuestos, el caso de Mateo no eran bien vistos. Los cobradores de impuestos y a quien le toca y al órgano, pues lamentablemente no es bien visto, pero es una necesidad y es un deber, por cierto, que hay que cumplir. No se puede ser vivo con eso. Así es. Y por supuesto que cuando se quiere ser vivo y el órgano que le corresponde descubre aquello, bueno, vienen las sanciones que están allí en el código orgánico tributario, ¿no? Pero sí te reitero que lamentablemente se sataniza mucho, ¿no? Porque a veces hay como una es implacable, ¿no? A pesar de, en este caso estamos hablando, reitero, el punto de vista de lo que son los tributos en tiempos de crisis. O sea, ese ser un poco, es mío, esto que estoy planteando, me hago muy responsable de lo que planteo, el ser un poco más flexible hasta donde se pueda sin que el Estado pierda la majestuosidad. ¿Es factible, José? Claro que sí. Para efecto de lo que tiene que ver con la inversión, con la seguridad que se le tiene que dar al inversionista, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista personal, etc., pero también desde el punto de vista tributario. De hecho, claro que es factible. Y la idea es que rompamos un poco todos esos paradigmas tradicionales. O sea, ha existido un paradigma dentro de lo que es la política tributaria que es como si fuera una receta, como un ABC, como que no se puede salir de ahí. Y entonces siempre las administraciones tributarias han sido voraces en el sentido de que vamos a aumentar la recaudación siempre a través del aumento de alícuotas o de hacer gravables algunas actividades que antes no eran gravables. Pues entonces, o sea, todo eso, esos paradigmas hay que romperlos, como tú lo dices, hay que empezar a utilizar creatividad, y esa creatividad tiene que llevar hacia una flexibilización en el diseño de las políticas tributarias. Yo ponía, por ejemplo, ¿por qué para incrementar la recaudación, en vez de aumentar la alícuota, por qué no vamos a los que no contribuyen? ¿O por qué nos concientizamos o educamos a los que no pagan? Es decir, porque no hay conciencia. Ampliar la base imponible. Ampliar la base imponible. Ampliando la base imponible, aplicas el principio de productividad económica, porque estás diciendo que vas a recaudar más, pero con más contribuyentes, no subiendo la alícuota o el precio de lo que se tiene que cancelar, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Hay paradigmas que hay que romper, por lo menos las exenciones son distorsiones de los tributos. Son aceptados, sí, a nivel mundial sí, pero son distorsiones, porque indudablemente ningún bien exento escapa del pago de tributo indirectamente. Lo único que se hace es lo que nosotros llamamos técnicamente, se lleva el costo, pero igualito está metido ahí. O sea que si tú dices, voy a acentuar del IVA tal producto, eso no va a garantizar que baje el precio, porque los impuestos pasan a parte del consumo. Y eso lo ponía yo con muchos ejemplos en mis clases de tributación. Yo le explicaba a mis alumnos, si la harina pan, por lo menos en Venezuela está, o la harina, el maíz está exenta, sí, pero cuando tú compras el envoltorio o la bolsa donde tú lo vas a empacar para su presentación, ese material tienes que pagar IVA. Si tú lo vas a transportar, si tú le vas a dar flete, lo vas a transportar a distintas partes del país, tienes que pagar IVA. ¿Qué pasa con ese IVA? Ese IVA se incluye en el costo. Entonces, a la final, lo que se genera es que el impuesto pasa a ser parte del costo, pero no disminuye el precio. Entonces, es mejor ser sincero con la gente y explicarle que estas cosas, que esas exenciones lo que hacen es distorsionar, y en vez de eliminar, o poner la exención, es preferible bajar 2 o 3 puntos la alícuota del IVA, que ahí sí vamos a tener un efecto directo sobre el bolsillo del consumidor. O sea, vamos a permitir. Pero eso también me está llevando a mí ya como abogado, y también uno vio, por supuesto, y estudió Derecho Tributario y lo sigue estudiando, que debe haber una buena relación, de respeto entre el Estado y el productor, entre el Estado y el industrial. De hecho, nosotros tenemos leyes en nuestra República Bolivariana de Venezuela que estipulan unas ganancias hasta del 30%, así es, cosa que no se ve en ninguna parte del mundo. No, es decir, un ganar, pero que gane el pueblo. Es decir, que gane el débil jurídico, como decimos nosotros en el derecho, ¿no? Pero escuchándote, para poder lograr esos acuerdos, yo pienso que es el tema de sentarse con sinceridad. El tema, por ejemplo, del productor, el productor ganadero, bien sea ganado caprino, bovino, porcino, el productor, en este caso, pues de pollo,
avícola. O sea, yo pienso que todos deberían pues poner un poco de su parte en el marco de la realidad y el Estado, por supuesto, hacer lo que corresponda, como de hecho lo ha venido haciendo, pues tratando de llegar a acuerdos, de tal manera pues que todos entendamos que dentro de esta realidad y en el marco de lo que significa tributos en tiempos de crisis, todos debemos contribuir. Así es. Porque todos estamos viviendo de una u otra manera pues estas realidades que no son culpa del Estado, que no son culpa del Estado-Nación, sino que hemos venido sufriendo las consecuencias de una realidad inducida fuertemente, eso no lo podemos negar, por este país del norte llamado Estados Unidos. Y esto es una realidad que está viendo ahorita en Europa y que se está viendo en todas partes del mundo, y que nosotros no nos escapamos de eso. Yo creo que tu opinión con respecto a esas relaciones con respecto a estos sectores. Bueno, fíjate que eso está claramente definido. El Código Orgánico señala que la relación jurídico-tributaria es de relación de derecho y no de poder. Relación de derecho donde se reconocen las partes, donde cada quien tiene sus deberes y derechos, tanto el Estado como los... Entonces no puede haber una imposición sobre el otro, ¿no? Tiene que haber una relación, como te digo, equitativa, donde respetemos nuestros deberes y derechos y así el Estado también sus deberes y derechos. Exacto. Ahora, fíjate que eso es importante lo que tú estás diciendo, porque aquí pareciera que hubiera una relación de poder, que el Estado siempre se impone, no. Y jurídicamente, y está establecido en el Código Orgánico, la relación es jurídica, es de derecho. Y ahí entonces tanto, como vuelvo y repito, los constituyentes tienen deberes y derechos, el Estado también tiene deberes y derechos. Ahora, lo de los paradigmas que yo te explicaba, que tú asumías ahí, es alto nivel, como se dice, de estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros dejemos de tratar a la gente o a los contribuyentes como que no saben. Hay que formarse y hay que prepararse y hay que explicar todas estas cosas. Había otro elemento por ahí que es muy distorsionante, pero disculpa que lo toque aquí, sí, claro, con respecto a la máquina fiscal. Sí. Eso ha sido un problema y las comunidades se quejan y eso. Yo he sido responsable y lo he dicho, porque donde me ha tocado lo he expuesto, de que la máquina fiscal, quien la necesita más es el Estado para controlar. Por lo tanto, debería haber una política de incentivo del Estado, no a nivel de crédito como se ha ofrecido, sino a nivel de facilidad de adquisición de esas máquinas. Sí, no de regalía. Ni de regalo. No. Pero sí de que facilitarle la adquisición. Yo hice una propuesta hace años y ahorita yo creo que es válida. Yo le decía en aquel entonces al CENIAC, con mucho respeto, le decía que por qué no se le financiaba las máquinas, el mismo Estado, le financiaba las máquinas fiscales al contribuyente y la iba cancelando a través de la declaración de IVA con mensualidades. Y íbamos a ver que ahí no iba a haber problemas, porque igualito el control sobre el contribuyente en materia de IVA pues nos garantizaba también el control sobre las cuotas. Y eso permitiría que todos tuvieran máquinas fiscales sin ninguna dificultad económica. ¿Me explico? Entonces ahí, hacia esas cosas, hacia esas propuestas, digo yo, que la estoy lanzando ahorita para que se ponga en mesa de discusión, es que tenemos que direccionar, porque la política tributaria, vuelvo y repito, no solamente es recaudar, también tiene que ver con motorizar y de alguna manera estimular la inversión y el crecimiento económico, tanto en los municipios, en el Estado y en la nación. Y no se puede perder el humanismo, José, en medio de todo esto, independientemente de que sea una relación jurídica. José, es bueno aprovechar acá de esta hermosa vereda del lago, de hablar un poco del tema, vamos a hablar así de los aspectos legales, ¿no? De la tributación. O sea, los principios, vamos a hablar de los principios, vamos a hablar de los límites en este caso, ¿no? Porque hay gente que cree que esto es así como al azar. Estamos hablando, por supuesto, aquellos profesionales de la economía que nos están escuchando, aquellos profesionales del derecho, profesionales de otras ramas, pero que se preocupan en estudiar, pues están claros que lo que estoy diciendo a lo mejor parece una aberración. Pero aunque no lo crean, tengo razones suficientes como para decir que de repente hay gente que dice, ¿cuánto cuesta un refresco? Tanto, ponerle eso tanto. Exacto. Hablemos un poco con respecto a esos aspectos legales que rigen la tributación. Sí, indudablemente que las políticas tributarias no pueden nacer de cuestiones simplistas ni empíricas. Nacen de estudios, de estrategias bien planificadas y definidas que tienen como, vuelvo y te repito, orientar el comportamiento de los contribuyentes. Por lo tanto, hay principios y límites legales que lo rigen, establecidos en la Constitución. Y tenemos entonces algunos establecidos en la Constitución, y otros establecidos desde el punto de vista administrativo que son necesarios para el buen funcionamiento de los tributos. Constitucionalmente tenemos el principio de la capacidad contributiva. Ningún impuesto puede atentar contra
contra la capacidad económica de una empresa, o sea, no puede ir en contra de eso, no puede ir, y ese principio de capacidad constitutiva va muy ligado al principio de no confiscatoriedad, o sea, que en ningún momento los tributos pueden pedirle al contribuyente que dé hasta lo que no tiene o parte de lo que es de él. ¿Me explico? Entonces ese es un límite que está establecido en el artículo 316 y 317 de la Constitución. También tenemos el principio de igualdad. Todos estamos llamados ante la ley a contribuir con las cargas del Estado. Ese principio de igualdad nos dice que todos ante la ley somos iguales, todos tenemos que contribuir a los impuestos. Por lo tanto, no es cierto que uno sí y otros no. Es otro principio, el que tú estabas nombrando, el de certidumbre. Esa de certidumbre y certeza es un principio fundamental, porque es lo que le da la garantía al contribuyente que sabe cómo determinar sus impuestos, hacia dónde va, dónde está parado jurídicamente. Si eso no está claro en las leyes tributarias, los tributos pues no van a ser exitosos. Y el primer principio, que debí comenzar por ahí, pero bueno, se me adelantaron aquello, es el principio de legalidad. No hay tributo claro, que no esté en una ley. Claro. O sea, tributo que se cobre que no esté en una ley es un tributo ilegal que no se puede cobrar. Entonces, todos esos principios, vuelvo y repito, más los administrativos, que tenemos el de simplicidad, que es un principio que dice que los impuestos deben ser fáciles de calcular, porque eso ayuda a que se puedan cumplir con las obligaciones de la mejor manera. Y el principio de economía, que ningún tributo puede generar pérdida para el Estado. O sea, el Estado no va a colocar un tributo que cobrarlo le genera pérdida. ¿Me explico? O sea, no genera un ingreso, sino más bien más costo que ingreso. Entonces, esos son principios que tienen que estar bien cuidados dentro de lo que es la definición de las políticas económicas, porque determinan pues el éxito o el fracaso de la administración tributaria. No, o sea, y ya para finalizar te voy a hacer una pregunta, pero también quiero hacer una reflexión, ¿no? Hay cosas que uno, bueno, tu experiencia como economista, mi experiencia como abogado, las cosas que uno ha manejado, las empresas que uno asesora. De verdad que, y por supuesto, indudablemente reconocer el esfuerzo que hace el Estado en una cosa que no es fácil, ¿no? Las políticas macroeconómicas, y tomando en consideración que la economía no es una ciencia exacta, que depende de muchas variables, muchas variantes, pero hay cosas que son el colmo del colmo. Una vez hablaba yo con un pastor de una iglesia cristiana evangélica, vaya mi saludo, por cierto, a todas las experiencias religiosas. En este caso me voy a referir a un pastor de la iglesia cristiana evangélica, que hacen su trabajo y sobre todo hacen su trabajo en el marco pues de la oración. Y me decía, de un municipio, me reservo el nombre del municipio del país, y decía, no doctor, si por hacer tal cosa y hacer tal cuestión y tal actividad, estamos, mire, nos están pechando en esto, y por hacer oración, el colmo de los colmos, esas cosas pasan. Yo creo que hay que reflexionar mucho, ¿no? En ese sentido, con respecto a todo lo que estabas planteando ahorita, con respecto a lo que es la flexibilización y todos estos principios rectores en materia tributaria, ¿no? Otro interesante, el tema de la redistribución, ¿qué se hace con todo lo que se recauda? Eso es importantísimo siempre, ¿no? Así es. Cuando se está en tiempo de bonanza. Porque ahorita en tiempo, bueno, nosotros hemos vivido tiempos críticos duros, y el presidente, pues en el caso de Venezuela, también hemos vivido tiempos duros y se hacen esfuerzos sobrehumanos para ser creativos. Ahora, para cerrar, José, cerramos el programa pues agradable programa, muy dinámico, reitero, de la Vereda del Lago. Yo te digo, ¿qué propuesta, José, sencilla, que podamos hacer y podamos dejarle allí a todo el que nos está viendo, como para incentivar la economía en el marco de esta contracción, producto pues de las realidades que ya hemos planteado? O sea, ¿qué dice José al respecto? ¿Pueden haber propuestas? Claro que sí. Siempre hay la posibilidad de mejorar y siempre hay la posibilidad de establecer políticas que coadyuven a la reactivación. A la reactivación, recuperación económica. Ahí podemos hablar, fíjate, dentro de la política tributaria está una rama que es muy poco mencionada porque poco se estudia, pero es muy importante, como son el régimen de beneficios fiscales. El régimen de beneficios fiscales lo que establece es que ciertos tratamientos especiales que se pueden direccionar a ciertos sectores que consideremos estratégicos dentro de un área territorial, y los estimulemos a su formación y a su consolidación dentro del mismo. Ejemplo, nosotros ahorita
por poner un ejemplo, la ciudad de Maracaibo, que quiere estimular el turismo, pongo esto como ejemplo, pues un beneficio fiscal, una estrategia de beneficio fiscal sería establecer que las empresas que vinieran a constituirse y a establecerse en el ramo turístico van a tener una rebaja de impuestos del 30%. Quiere decir que del 100% que tienen que pagar, solamente van a pagar 70%, con una rebaja del 30% para estimular su establecimiento dentro su instalación. Porque nos interesa desarrollar esa área turística. Asimismo la podemos hacer con distintas áreas. Eso es importante que nosotros lo manejemos, porque vuelvo y repito, son elementos o instrumentos que nos permiten obtener resultados rápidos. Y usted viera, doctor, lo importante que es eso. Lo que pasa es que también tenemos el problema, y aquí me quiero salir un poquito porque es importante que lo toquemos, porque usted es un luchador de eso, que es lo de la cultura, la formación. Si no leemos, si no estudiamos, si no nos preparamos, no podemos. Miren, en las leyes tributarias existen muchos elementos de beneficio que no son utilizados por desconocimiento. Y voy a poner algunos ejemplos. Se sabía que dentro de la ley del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta existen beneficios fiscales para las inversiones en telecomunicaciones. Pregunta, ¿se sabía? Pregunto, ¿sabían que también había para el sector turismo? No de ahorita, de hace años. Sí. Entonces, son para el sector construcción. Son elementos que el profesional que se dedica a la tributación, y en este caso a los abogados que se dedican al área tributaria y a los contadores públicos, que por naturaleza son asesores, economistas y administradores, que son asesores de empresas, pues deben estudiar para orientar de una manera más efectiva y más eficaz hacia los tributos. Porque la obligación tributaria se debe cumplir, y de aquí hacemos un llamado a que todos nos pongamos al día con nuestros tributos. Pues. Paguemos nuestros impuestos municipales, paguemos nuestros impuestos estatales, paguemos nuestros impuestos nacionales, porque es un deber ciudadano. Ahora, ese deber también va asociado a que se debe pagar lo justo, como establece, se paga lo justo, ni un bolívar más ni un bolívar menos. Entonces, los beneficios fiscales permiten a veces bajar esa cuota de pago tributaria que a veces pesa fuerte en la empresa y nos permite pagar lo que es lo justo, ¿no? Ahí decía yo, y usted trae a cotación del pasaje bíblico, y mencionó a Mateo, ¿no? San Mateo, y San Mateo es el patrono de los tributaristas. Aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira, es el patrono de los tributaristas. Y Jesús, cuando le colocan la trampa de que hacen con el denario, y dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, lo que quiso decir que a cada quien lo que le corresponde. O sea el principio de justicia siempre. Entonces, el principio de justicia tributaria tiene que estar garantizado, y los beneficios están ahí, que se pueden incentivar distintos sectores. Mire, también existen incentivos para la parte de lo que es el desarrollo de las empresas lacustres, de empresas de comercialización internacionales. Entonces, todas esas cosas es importante conocerlas y están ya en ley. Lo que falta es estudiarlas y darles la publicidad que tienen que ver. Bueno, agradecido con José. José, definitivamente no hay que crear tributos nuevos. Ahí están. Ahí están. Lo que hay que hacer es aumentar en todo caso la base imponible, ¿no? La base de contribuyente. La base de contribuyente, no la base imponible, la base de contribuyente. Exacto, gracias. De verdad que sí, José. Y bueno, ser consecuente con eso. Y a quien le corresponda cancelarlo, hacerlo, porque es un deber. Así, constitucional y legal. Te agradezco, José. Gracias, Este punto de vista extraordinario, los tributos en tiempos de crisis. Agradecido a todos ustedes, Dios les cuide, les bendiga a todos, donde quiera que se encuentren, a través del maravilloso mundo de las redes sociales, y nos vemos en un nuevo punto de vista. Este lo hicimos desde la vereda del lago de la ciudad de Maracaibo. Así que, feliz, de verdad, felicidad, vida y salud para todos ustedes. Hasta la próxima.